Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Teng Yin desde nuestro estudio en Beijing. La reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, más conocido como APEC, se celebrará a mediados de este mes en Perú. Hoy mis colegas en Argentina nos presentan una serie de entrevistas conducidas por Andrés Lerner acerca del evento que se avecina. Adelante, Andrés. Hola, Deng Yong. Sí, hoy estamos aquí para abordar con una muy nutrida mesa la próxima reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se va a realizar el 10 de noviembre en Perú y que por supuesto reviste gran importancia para la economía global. Para eso estamos con Óscar Bermeo Ocaña, que es periodista, es corresponsal del diario El Comercio de Perú aquí en la Argentina. ¿Qué tal, Óscar? ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad para conversar sobre este tema tan importante para la región. Por favor, muchas gracias a vos. También estamos con Sebastián Schulz, que es licenciado en Sociología y especialista en estudios chinos, licenciado de la Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Sebastián? Bien, bien, un gusto participar del programa. Por favor, muchas gracias. También estamos con Francisco Tayana, que es especialista también en estudios chinos, graduado magíster en la Universidad de Pekín y autor del libro Argentina, China y el Mundo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy contento, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Por favor, muchas gracias a vos. Y estamos con Fernanda Cornejo, que es licenciada en Ciencias Políticas, periodista de C5N, Radio 10 y también de Perfil. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo está, Andrés? Muy agradecida de estar acá y también encantada de poder ayudar a hacer un análisis para poder ver cómo esto afecta a nivel geopolítico. Bueno, muchas gracias. Y vamos a arrancar por Óscar, que es un poco el local. Y la primera pregunta sería, ¿cómo se está preparando Perú para esta reunión tan relevante? Bueno, sí, Perú se viene preparando desde febrero de este año, cuando se confirmó que íbamos a ser sede nuevamente de este foro de cooperación económica. Hay que recordar que Perú es la tercera vez que es sede de la APEC, lo fue en el 2008 y en el 2016. En febrero se iniciaron una serie de reuniones descentralizadas, interministeriales, para ir preparando un poco los temas que se van a abordar durante esta semana de noviembre en el foro que reúne los 21 países. En las últimas semanas el gobierno declaró 3 días no laborables dentro de la semana de la realización de la cumbre. Esto va a agilizar y va a permitir también que los operativos de seguridad, digamos, tengan una mayor seguridad y dinámica. A su vez, dentro del marco de la cumbre se van a inaugurar 2 obras de infraestructura muy importantes, no solamente para el país, sino también para la región. Una es la ampliación del aeropuerto de Lima y la otra es, según los medios locales, que contaría con la presencia del presidente chino Xi Jinping, la inauguración del megapuerto de Chancay, que es llamado a convertirse en el hub sudamericano que permitiría una comercialización directa con Shanghái, recortando los tiempos en cuanto a los flujos comerciales que hay actualmente desde los países de la región con Asia. Y Francisco, puntualmente para China, ¿qué importancia tiene esta cumbre y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en general? Bueno, me parece que para entender la importancia que tienen espacios multilaterales como estos, tenemos que entender cuál es, digamos, el interés geopolítico de China alrededor del mundo. Y China, siendo el principal exportador del mundo, es una potencia que tiene un interés muy entrelazado con el bienestar de la economía global. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, que es simplemente el 15% de su Producto Bruto tiene que ver con comercio internacional, de ese 15%, mucho de ello se limita, digamos, al antiguo NAFTA, digamos, su comercio con Canadá, pero sobre todo con México. China, y eso lo hace una potencia mucho más aislada, China es una gran potencia económica cuyo interés fundamental es el bienestar de la economía global, porque China, para poder crecer, tiene que poder seguir exportando. Para poder seguir exportando, tiene que poder seguir importando también. Entonces, en eso, necesita llevar adelante una política comercial y diplomática que le asegure un bienestar no solo para la economía china, sino para el conjunto de sus socios comerciales, porque los líderes chinos me parece que son muy conscientes de que China no puede crecer si el mundo no crece. Entonces, por eso creo que es una de las potencias con mayor compromiso
en justamente la ampliación y el buen funcionamiento de los espacios multilaterales que tiene a su disposición. Claro, porque es la forma de un poco dialogar sobre los problemas globales también, ¿no? China en eso tiene un rol muy claro como un constructor en el escenario internacional, mientras vemos a otras potencias que han tenido una tendencia mucho más marcada hacia el unilateralismo. Claro. Sebastián, sobre este punto, me imagino también, claro, mencionaba la cuestión de China como un gran exportador, pero también como un gran importador, así que también de alguna manera gran parte de sus socios pueden estar aquí en este foro de cooperación económica Asia-Pacífico, ¿no? Claro. En los últimos años China viene construyendo una propuesta a nivel internacional de lo que se ha denominado como una globalización incluyente, es decir, profundizar la apertura económica, profundizar el comercio con el resto de la comunidad internacional, a la par de construir herramientas institucionales que permitan promover y modernizar este comercio. Creo que el foro de APEC en este sentido es muy importante porque China ha puesto a este tipo de órganos multilaterales como herramientas para mejorar la conectividad global. Tenemos ejemplos muy importantes en este sentido, como por ejemplo el RCEP, el Acuerdo Económico de Cooperación Integral con los países de la región, en donde China ha partido de una realidad que es la estrecha cooperación económica, la estrecha relación económica que existe entre estos países para generar instancias que permitan potenciar estos procesos. La APEC cumple un rol fundamental en este sentido, teniendo en cuenta que el centro del dinamismo económico internacional se ha ido desplazando desde el Atlántico hacia el Pacífico y los países del Pacífico tienen una oportunidad de potenciar todavía más este diálogo y este comercio, porque una agilización del diálogo, el comercio y la cooperación entre estos países seguramente va a redituar en una mejora de la gobernanza económica global. Y venimos hablando mucho del rol de APEC en materia de facilitación del comercio, pero también es verdad que APEC está compuesto por países en donde hay asimetrías muy grandes en cuanto a tamaños, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan en ese sentido al tener un bloque con países tan heterogéneos? Bueno, justamente uno de los desafíos que se plantea como objetivo en esta cumbre es colaborar con las economías más precarizadas. Y justamente en eso, pensando en lo que es China, si al mundo le va bien, a China le va bien. Entonces todo esto es más bien pensar cómo echamos a andar, ¿no?, esta maquinita mundial para también poder tener réditos que a todos les sirven finalmente. Y justamente en eso hay algo muy innovador en esta cumbre, en esta reunión, que es cómo se plantea a la mujer en la economía, que es algo que anteriormente nunca se ha dado en un foro de la APEC. Y de hecho te diría, Andrés, que es muy difícil ver este tipo de reflexiones en foros de este tipo, ¿no?, que están muy caracterizados por dar discusiones respecto de los números y cómo estamos exportando, importando. En este sentido va a haber un giro, o se espera al menos que haya un giro respecto del relato y también cómo se va viendo que por incluso pensando, por ejemplo, en cuotas de género, en directorios, o cómo también se empieza a insertar el rol de la mujer, que las mujeres tenemos otras características, otros talentos, cómo esto también ayuda a encender este motorcito que ayuda, por supuesto, al crecimiento económico a nivel global. Claro, y me imagino también, y pensando en esto que intercambiamos un poco sobre el rol de China como exportador, pero también como importador, ¿no?, la mirada puesta en una agenda hacia adelante, pienso en la transición energética, en algunos temas a los que China está mirando con mucha atención, ¿no? Sin dudas, y en eso China hace ya varios años que es el país que más invierte en energías renovables del mundo. Me parece que la explosión de las exportaciones de los autos eléctricos chinos alrededor del mundo es una muestra más de este compromiso, porque también China, que tiene una capacidad de planificación en el mediano y largo plazo que lo distingue también de otros países de esa escala, también me parece que entienden que a medida que avance el siglo XXI, la cuestión ambiental va a ser cada vez más determinante. Y como dice el presidente Xi Jinping, cuando habla justamente de futuro compartido para la humanidad, la crisis ambiental figura dentro de ese universo, ¿no? Entendiendo que si el planeta o si lugares del planeta se vuelven insustentables e inhóspitos, la humanidad en su conjunto va a sufrir. Entonces me parece que es esta mirada tanto más larga en el tiempo como también amplia en el espacio
que le da justamente las herramientas de poder desarrollar de manera estratégica la economía china que muchos otros países no se han mostrado capaces de hacer. Claro, y en eso también hay algunos insumos en este proceso que resultan críticos, ¿no? Y que son muy importantes para China, y me imagino también una mirada muy atenta puesta en eso, ¿no? Sin dudas, y en eso me parece que China entiende que el desarrollo de la economía tiene que venir acompañado de un desarrollo integral de las sociedades. China ha mostrado hace mucho tiempo una visión sobre el desarrollo de los países que, a diferencia de otros países, otras instituciones multilaterales, China tiene mucho énfasis en el desarrollo material de los países con los que comercia. Eso es un poco el espíritu que ha incentivado el proyecto de la Franja y la Ruta, ¿no? Cómo traer desarrollo concreto a los países desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de infraestructura, para justamente dinamizar esas economías, hacerlas más eficientes, integrarlas mejor al mercado mundial de una manera que también les sirva a esos países, porque en la medida que esos países se integran, se vuelvan más prósperos, puedan comerciar más, surjan otras oportunidades, también los niveles de intercambio en la economía mundial van a crecer. Digamos, China no es un país que busque agarrar una tajada más grande de la torta, siendo la torta en este caso la economía mundial, sino justamente ver cómo crecer la torta para que todos estén satisfechos. Claro. Bueno, y me imagino, Sebastián, que eso va a formar parte de la conversación, ¿no? Todas estas iniciativas de infraestructura a nivel global, bueno, el rol que va a cumplir también hacia adelante la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Forma parte también de toda esta conversación. Bueno, seguramente porque América Latina y el Caribe es una región característica, particular e importante para el comercio global, digo, para la provisión de bienes que son estratégicos, como por ejemplo energía y petróleo, y en ese marco la posibilidad de otorgar marcos de desarrollo que tengan que ver, por ejemplo, con la cooperación en infraestructura y en otras áreas, como pueden ser servicios o transporte, reditúan no solo en la mejora de las economías nacionales, sino en el dinamismo económico global, del cual China y entre otros países están muy pendientes en profundizar. La iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido una herramienta muy importante para la región en ese sentido, digo, desde 2018, que fue cuando América Latina fue concebida como una extensión natural de la iniciativa. Estamos hablando de que 22 países de la región ya se han adherido, muchos de los cuales van a participar de la cumbre de APEC. Tenemos el caso también muy importante del foro China-CELAC, que también está cumpliendo 10 años, que probablemente celebre alguna cumbre el año que viene. Y en ese sentido vemos una decisión y una necesidad de la región de profundizar en este tipo de acuerdos. También el puerto de Chancay es una expresión de la necesidad de los países de la región de contar con infraestructura necesaria para promover el intercambio internacional, y creo que China puede aportar mucho en este sentido. Bueno, y me imagino, Óscar, así como venimos diciendo que por supuesto China mira a la región para buscar asociaciones más profundas, también la región mira a China como un mercado en el que pueden insertar gran parte de sus productos, de sus producciones locales y demás, ¿no? Sí, tal cual. Y de hecho, uno de los ejemplos, digamos, de ese interés por fortalecer la relación con China de los países americanos es que en esta cumbre, en el foro APEC, no solamente van a estar los representantes de los 21 países miembros, sino también se ha confirmado, por ejemplo, la presencia de Lula, del presidente brasileño, que si bien no forma parte de la APEC, está interesado en va como un invitado. Va como un invitado, ¿no? Sí. Ya confirmó su presencia, como también hay presencia, va a haber presencia de países como Ecuador, Colombia, que tienen interés también en formar en algún momento parte de la APEC, ¿no? Entonces sí, hay un interés manifiesto, digamos, en tratar de tener a China como un socio comercial. Bueno, de hecho ya es el socio comercial más importante de la mayoría de países latinoamericanos. En el caso de Perú representa el 66% del flujo comercial, es con China. Alrededor de 5.000 MIPES, pymes en los últimos 10 años han podido comercializar con China sus productos, y se espera que a raíz de este foro, digamos, eso se potencie, ¿no? Claro, y también, bueno, hay toda una agenda muy fuerte de otros temas. Vos mencionabas recién, Fernanda, cuando hablamos de América Latina, hablamos de la región más desigual del mundo,
de avanzar hacia una transformación digital es también otro de los puntos fuertes de esta cumbre. Sin duda, ¿no? Y es un fenómeno que ya llegó para quedarse, ¿no? Porque, claro, uno muchas veces piensa, bueno, la digitalización, la inteligencia artificial, bueno, entonces se van a perder algunos empleos. No, al final es sentarnos a conversar cómo abordamos esta realidad. Y también todo pensarlo cómo se hace esto de manera sostenible, que pueda perdurar en el tiempo, que exista cierta... Por ejemplo, pensando en la transición energética, o sea, son miles de temas que se empiezan a juntar y claramente el tema de la digitalización es algo que en materia económica no puede estar ajeno y ahí también se contraponen dos ideas, ¿no? Dos formas de entender cómo funciona esto. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estados Unidos y China. Entonces aquí también es una forma de abrir el debate, involucrar a los otros países que son más bien de países en vía de desarrollo, economías más bien precarizadas y ceder un poco el poder. Claro, y la verdad que China viene jugando un rol muy importante en todos los aspectos de gobernanza global y hoy estamos atravesados por estas temáticas que mencionábamos, que es muy difícil que un país las resuelva unilateralmente puertas adentro. Son discusiones que da la sensación que tienen que darse en el marco de las instituciones internacionales, ¿no? Sin duda, ¿no? Y sin duda, y también a todos los países les va bien, lo que mencionábamos antes, ¿no? A todos los países les va bien si las economías precarizan. No hay que mirar en menos en el fondo, no porque sean los gigantes globales, no van a necesitar de los otros países, ¿no? Este motorcito que hay que echarlo a andar es fundamental y también tender una mano, ¿no? Para que también la vida y las realidades de las distintas ciudadanías que componen estos países puedan también colaborar a este crecimiento global que bueno, que a todos nos va a ayudar, bueno, a tratar y a solventar todos estos temas que van avanzando en algunos países de manera mucho más lenta. Sí, y que además tienen, pienso, ¿no? Algunas producciones que tienen centenares de años en los países, pero que hoy empiezan a cumplir un rol distinto. Hablábamos de la transición energética, bueno, la minería termina resultando un insumo fundamental para esa transición energética. El uso que se hace de los recursos naturales también es un tema de conversación en esa agenda. Aquí les dejo dos conceptos que yo creo que van a estar muy presentes en lo que va a ser esta cumbre. Hidrógeno limpio, carbono neutral, transición energética básicamente. ¿Cómo se aborda esto? Y se generan ciertos acuerdos de los pisos mínimos que a nivel global van a poder establecerse para poder avanzar en lo que mismo tú decías, Andrés. Y una de las preguntas que surgen siempre sobre este tema es ¿quién financia, no, la transición energética? Porque lo que vemos muchas veces en países como Argentina es hay mucho potencial para aportar a esa transición energética, lo que faltan son recursos para financiarlo, ¿no? Bueno, me parece que ese es el gran debate respecto de qué hacer con la crisis climática. Y me parece que muchas veces el sur global ha tenido una respuesta que es bastante insatisfactoria por parte de las economías más desarrolladas, donde finalmente en foro tras foro tras foro lo que escuchamos de países como países de Norteamérica como de Europa es una bajada diciendo, bueno, nosotros que fuimos los responsables de toda esta crisis climática debido a la revolución industrial y que hemos sido los principales beneficiarios, les demandamos a ustedes, el sur global, que ajusten los tornillos, que reduzcan sus posibilidades de desarrollo y de crecimiento en función de proteger al medio ambiente. Y por parte del sur global, la respuesta, que francamente bastante lógica, es bueno, pero ¿cómo es esto? Entonces, ustedes que se han beneficiado de esto, que son los responsables de esto, nos piden que ahora nosotros seamos los que tenemos que afrontar la cuenta. Porque no es que en general en estos foros estas grandes declaraciones vienen acompañados de grandes créditos. Y no se ve que Europa o Estados Unidos esté dispuesta realmente a enfrentar costos sociales, políticos y económicos severos en ayudar al desarrollo de ese sur global. En ese sentido, me parece que la República Popular China ha tenido una actitud muy distinta para con otros países del sur global, como a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, en la cual China es un país que se ha mostrado muy dispuesto a ayudar justamente en grandes obras de infraestructura que le permitiesen a los países dar saltos muy cualitativos en su desarrollo. Ahora, lo cierto es que sobre la iniciativa, la verdad, ha habido adhesiones de países con tradiciones políticas muy distintas, incluso me animaría a decir en el momento que se firmaron con gobiernos de signos políticos muy distintos, así que daría la sensación de que hay una intención de
saltar un poco el debate político para mirar un poco más cuáles son las necesidades de infraestructura que hay a nivel global, ¿no? Sí, Andrés, como vos decís, creo que hay un indicador que nadie puede negar, que es que de 2013 a esta parte, más de 150 países del mundo se han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que significan varias cosas. En primer lugar, que en un momento de turbulencias, de tensiones globales, existe una herramienta que en este caso emerge de un país del sur global para dar algunas respuestas a esas demandas, ofrecer posibilidades de desarrollo a determinados países en condiciones que tienen que ver con nuevos tipos de relaciones internacionales. Incluso, y esto está plasmado en los memorándum de entendimiento, la posibilidad de establecer políticas de transferencia tecnológica que reditúen desarrollo endógeno de cada uno de los países. Estas cuestiones creo que han sido centrales para que la iniciativa tenga hoy el grado de aceptación que tiene, como vos decías, en países de variado signo político y de prácticamente todo el sur global. Claro. Se han firmado ya una serie de declaraciones, ¿no?, en el marco de las reuniones previas que se han dado durante todo este año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y se han dado además por consenso, ¿no? Creo que ese también es un elemento importante y probablemente, según ha trascendido por medios periodísticos, pueda haber incluso más declaraciones consensuadas de aquí hasta la cumbre de los líderes, ¿no? Sí, uno de los ejes que hubo en los que se habló muy reiteradamente en las reuniones fue el tema de cómo formalizar a ciertas economías informales que hay en nuestros países. El tema también, bueno, lo que mencionaron, que se estableció una hoja de ruta de cómo implementar el hidrógeno verde en las 21 economías que forman parte de la PEC. Ese tema de la transición energética lo considero que es muy importante porque también abre la posibilidad de que en los países de la región se puedan, por ejemplo, electrificar zonas rurales, que es una de las grandes deudas que tenemos, ¿no? Y recién mencionabas la cuestión de la informalidad, uno de los grandes problemas que hay en la región, ¿no? Sí, y que, bueno, es una también de las expresiones de repente de esto de que lo que sucede, por ejemplo, en el caso peruano, de que ciertas cifras macroeconómicas que están en azul y que por ahí llaman la atención a nivel internacional, no se han reflejado del mismo modo en el ciudadano de a pie, ¿no? Entonces está ese debate de cómo, digamos, incorporar estas economías más precarizadas, más informales, a ese flujo macroeconómico que, digamos, que viene funcionando ya desde hace algunos años, ¿no? Y justamente cuando esos números que por ahí se ven a nivel macro no se ven reflejados, o grandes porciones de la población no lo ven reflejado en una mejora concreta de su vida cotidiana, ahí también surgen otras demandas. No, sin duda, pero muy bien lo explicaba Óscar en ese sentido, que hay demandas que son históricas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la electricidad en los países, y de hecho tú lo preguntabas porque llama la atención, ¿no? Para nosotros es algo tan obvio, tan cotidiano. Bueno, avanzar en ese tipo de cosas es sumamente necesario, y también pensar en los distintos segmentos que componen las distintas sociedades a nivel global y, por supuesto, los países que conforman la APEC. Pero a nivel latinoamericano existen aún más desigualdades, ¿no? Y los países en sí mismos son sumamente desiguales. No solamente eso, Andrés, llama la atención porque, claro, son demandas históricas, lo señalaba, pero todos estos temas de, por ejemplo, la crisis alimentaria, el tema de la atención de salud primaria, la transición energética, uno diría, bueno, sí, pero vamos a lo que nos convoca, que sería, por ejemplo, la crisis alimentaria sí es un buen ejemplo de las cosas que son inmediatas, que son muy necesarias y que son para ahora ya. Pero todo esto que se está discutiendo, el tema de la salud primaria, el tema de la transición energética, el carbono neutral, todas estas temáticas sí colaboran en el bienestar de las personas. No, y además, sí, están pensando un mejor modelo país, mejor modelo regional, mejor modelo global. Bueno, hablamos de la infraestructura, ¿no?, y de las inversiones en infraestructura. Y la verdad que las inversiones en infraestructura son desarrollo para los países, son empleo formal. Muchas veces recién hablábamos de la informalidad que hay en la región, es la posibilidad de nuevos empleos, de nuevas exportaciones, y me parece que eso también es un poco lo que se discute. Y la riqueza, las materias primas de los países, vuelvo a hablar de Chile, se exporta cobre, madera y salmón.
Fin, se acabó. De hecho, en Chile se come salmón noruego, ni siquiera el propio de Chile. O sea, el nivel de circulación y de integración regional y mundial global es muy, muy grande. Y esto también es un desafío respecto de cuáles son los principales temas para explotar de cada país. Hay países que tienen una gran crisis alimentaria, pero que incluso están muy desarrollados en materia de inteligencia artificial. O sea, aún así es tan desigual todo esto, que entonces van avanzando en distintas cosas, y eso es lo que hemos hablado este rato, ¿no? El motor global. Es un mensaje potente, y me quedo pensando en esto de las desigualdades. Hablamos de desigualdades y hablamos de materia prima, ¿no? Me parece que ahí también China puede jugar un rol importante en la industrialización de esa materia prima, puertas adentro de los países que poseen esa materia prima. En algún momento se habló, por ejemplo, de la instalación de una fábrica de baterías de litio en la Argentina para procesar parte del litio que se extrae. También se habló de la posibilidad de fabricar autos eléctricos. Bueno, Argentina es un país que tiene industria automotriz. Me parece que ahí China también juega un rol clave, ¿no? En el desarrollo de esas materias primas, puertas adentro de cada uno de los países también, ¿no? No, absolutamente. Y me parece que en eso China también entiende las distintas etapas del desarrollo, ¿no? Me parece que en gran medida el énfasis inicial en justamente las grandes inversiones en infraestructura es lo que le da a un país la base justamente para poder después desarrollar esas industrias con más valor agregado de manera más competitiva. Tradicionalmente en América Latina siempre hemos tenido un gran desafío, que es que somos una región relativamente poco poblada, con un territorio muy extenso, con grandes barreras naturales y con poblaciones muy distribuidas. Entonces me parece que en ese sentido proyectos como la iniciativa La Franja y la Ruta de China en América Latina también puede ser un motor para la integración latinoamericana. Una integración que me parece que más allá de los avances que se hicieron en la primera década, sobre todo de este siglo XXI, me parece que hay una cuenta pendiente muy grande hacia una integración latinoamericana que no sea simplemente institucional, política o diplomática, sino una integración latinoamericana física y concreta, hablando de puentes, puertos, aeropuertos, túneles, que conecten físicamente al continente, que achiquen esas grandes distancias que nos separan, que eso permita ir integrando además no solo las economías nacionales de mejor manera, sino también las economías regionales, y en eso ir desarrollando bloques regionales competitivos que también puedan integrarse mejor con la economía china y con la economía global. Claro, Sebastián, ¿coincidís en este punto? Sí, a ver, recordaba un dicho popular que dice que si quiere riqueza construye caminos, y creo que ese dicho de alguna manera marca la visión que tiene China sobre el rol de la infraestructura en el desarrollo de los países y sobre todo de la conectividad, digamos, la posibilidad de construir puentes, rutas, vías ferroviarias, puertos, aeropuertos, que permitan facilitar, promover, potenciar el comercio, que el comercio no es otra cosa que la posibilidad del diálogo, que la posibilidad del intercambio, en donde esto ha quedado muy bien plasmado en los distintos documentos que América Latina y el Caribe ha firmado con China, ya sea o en sus 2 libros blancos de la política de China hacia América Latina, en el foro China-CELAC, en los acuerdos de asociación estratégica y asociación estratégica integral que China tiene con diversos países de la región, en donde lo que se promueve es la política primero de diversificación de la canasta exportadora, es decir, poder ampliar la canasta de productos que América Latina venda a la República Popular China, pero por otro lado incentivar la transferencia tecnológica. Creo que la posibilidad de este ascenso y este creciente protagonismo de la República Popular China en la región otorga a los países de la región los marcos de posibilidad para que esto sea posible. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a vos. Muchas gracias por acompañarnos, Oscar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Fernanda, por acompañarnos. Está a disposición. Y muchísimas gracias, Francisco. No, por favor, muchas gracias por el espacio. Bueno, y hasta acá hemos llegado con el análisis de la próxima reunión que se va a realizar el 10 de noviembre en Perú del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Volvemos a estudios en Pekín. Hasta la próxima, Den Yong. Muchas gracias, Andrés, por las entrevistas. Amigos, así concluimos esta edición de Mirada Económica. Agradecemos su preferencia. Hasta la próxima.